Shalom. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la búsqueda de la felicidad. Vamos a seguir con este tema. Para ser feliz hay que estar preparado, hay que saber entender a las demás personas, al entorno, hay que saber disfrutar, hay que saber transmitir a las demás personas lo que uno necesita, lo que uno desea, para que las otras personas sepan qué es lo que uno necesita. Y todo eso requiere también aprendizaje en cómo dirigirse a las demás personas y cómo hacer que a uno le escuchen, porque uno puede actuar de una manera que la otra persona no le va a escuchar, sino que uno tiene que aprender a hacerse entender con un buen lenguaje y llegar a la otra persona para que la otra persona uno lo entienda. Todo eso es un trabajo, estamos trabajando en eso, para eso hacemos estos vídeos. Y hemos hecho un vídeo acerca de un tema específico, vamos tocando temas específicos que edifican la felicidad y lo opuesto. En este caso hice un vídeo acerca de la lavadora de ropa. Uno puede pensar, estoy dentro de mi casa y hago lo que quiero y enciendo el lavarropas a la hora que quiero y porque tengo que lavar la ropa, simplemente eso. Pero hay cosas que uno no toma en cuenta. Por ejemplo, uno puede vivir en el tercer nivel y debajo hay otra persona que vive ahí y su dormitorio está debajo. Y si uno enciende el lavarropa a las 2 de la mañana y no hay un aislamiento demasiado bueno entre el piso de la persona que tiene el lavarropa y el techo de la otra persona, que el mismo piso es el mismo techo, es la misma línea de hormigón, de material, o sea que le causa una vibración y ruidos molestos que no lo deja dormir y uno no se da cuenta. Entonces, aquí entra todo esto de la consideración. Tratar de pensar qué es lo que uno desea, qué desea el prójimo también, tratar de hacer la voluntad del prójimo en los momentos en que son lógicos, porque si hay momentos en que uno necesita lavar la ropa y es las 9 de la mañana, 10 de la mañana, las 3 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la tarde o 9 de la noche, son horas que es lógico. Pero si uno va a decir, voy a lavar la ropa a las 2 de la madrugada, a 3 de la madrugada, porque esa es la hora que vengo del trabajo, etc., entonces ahí hay que pensar, no, ese es el horario en que las personas descansan, le tengo que respetar el horario de descanso. En los países, por eso, hay reglas también, de tal hora a tal hora, no molestar, no hacer ruidos molestos, son cosas que se están trabajando en eso y es muy importante el saber respetar los horarios de las demás personas, el confort de las demás personas, su descanso. Todo tenemos que saber evaluarlo para no hacer lo que a los demás les moleste, siempre y cuando sea algo acorde, no algo fuera de lo usual, y también que los demás hagan lo que nosotros queremos. Tenemos que saber hacernos entender también, dialogar con las demás personas de tal manera que no les causemos un daño cuando les hablamos, sino hablar bien, agotar todos los recursos diplomáticos posibles para no causar ninguna molestia innecesaria. Y después de esta introducción que hemos mencionado acerca de los lavarropas y demás que hemos hablado en otro vídeo y por eso me escriben cartas al respecto, cada tema es independiente. Este tema ha derivado en varios comentarios. Vamos a leer lo que nos escribió Mariela. Muy frecuente es este tipo de molestias entre vecindarios, ruidos molestos. En este caso, ojalá la señora pudiera hacer el esfuerzo de levantarse 1 o 2 horas más temprano y lavar su ropa antes de irse al trabajo. También tiene la opción de lavar su ropa en los días festivos para los demás, en la tarde, como a las 3 o 4 p.m. Si estos no coinciden con los de ella, podría pedir a alguien que eche a funcionar su máquina lavadora, etc. La cosa es que siempre existe una alternativa para considerar. Observáis que el AVE también opina eso. Siempre existe una alternativa para considerar y no molestar durante las horas de descanso por las noches, a las cuales todos tenemos derecho y que son sagradas. Todos lo pone con una arroba, o sea, incluyendo hombres y mujeres, y sagradas entre signos de admiración. Las horas son sagradas, las horas de descanso de las noches. Es seguro que si ella hace un esfuerzo por consideración a los demás, Dios la premiará, tal vez hasta con día extra de descanso y más encima en día de semana. Bendiciones. Y así me ha escrito Mariela. Y ha respondido Dalia también con esta carta. Buenos días. Justo por añadir, sí ayuda. Me gustaría contar que hace unos meses enfrenté una experiencia similar.
Tengo encima mío unos vecinos que, no conformándose en tener el volumen de su TV a toda mecha hasta las 2:30 de la madrugada, no conforme con ello, programa su lavadora hasta las 4:30 de la misma madrugada con el centrifugado, que parecía un taladro machacando mi techo. Estimada Laura, yo también trabajo y salgo de noche de trabajar, pero esa noche apenas pude dormir 2 horas. Hasta que salí en pijama, me subí, le toqué en la puerta y justo le dije eso mismo que comenta el rabino: consideración. Eso fue lo que le dije. Hay una cosa que se llama consideración. Al día siguiente no daba pie con bola en mi trabajo, la pasé fatal por no poder dormir y eso, a patologías que tengo, me afectó enormemente el doble. A mí eso no se me ocurre y vivo en un edificio por respeto. 2 palabras claves: consideración y empatía, como muy bien dice el rabino. Así ha escrito Dalia, y muchas cartas que recibo que complementan esto que hemos mencionado, sus vivencias particulares de las personas, que como vemos son importantísimas y hasta le pueden arruinar el día de trabajo o el día mismo, las actividades que la persona realiza. Tenemos que saber entender a las demás personas, ser considerados con las demás personas, para que las demás personas sean consideradas con nosotros, porque esto es algo recíproco. Si nosotros enseñamos respecto a la consideración, porque si uno pone en práctica la consideración, pero no transmite siempre de la manera correcta, llegando a la persona con armonía, con delicadeza, con sutileza, enseñando como es debido, transmitiendo, eso es algo que a nosotros nos permite crecer y hacer crecer a los demás y que nuestro entorno crezca. Porque si hacemos así, todo va a crecer, va a haber consideración general. Yo siempre trabajo mucho en eso, cómo decir las cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que he vivido en los últimos tiempos y nos va a servir para aplicar también a esto de la enseñanza, de la consideración en todo sentido, tanto para este tema que estamos hablando de lavarropas o también todo tema de consideración. Hay una persona que conozco, que es un joven, tendrá unos 30 años, y hablamos muchas veces y me ha contado que no tiene demasiados deseos de continuar y ya os daréis cuenta que no le es grata la vida. Y yo no sabía por qué, me contó algunas cosas, pero no pude deducir cuál es el problema que le hacía pensar cosas más desagradables, y pasó el tiempo. Y yo fui invitado a una conferencia acerca de educación. Eran educadores de distintos lugares, instructores, maestros, profesores. Yo no estoy en educación, pero de todos modos me invitaron y dije, bueno, quiero saber, es bueno siempre conocer acerca de este tema, cómo está en este momento la educación, cómo llevan a cabo, y escuché muchas cosas interesantes. Ya no son las mismas exigencias que en el pasado. Hay que saber utilizar las fuerzas si uno le quiere recriminar algo al hijo, al alumno, al discípulo, dejarle pasar varias cosas y en una sí hacerle hincapié. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que antes. Antes se utilizaba la vara, ahora no, es diferente, los tiempos cambiaron y por eso hay que adaptarse. Eso es lo que he escuchado en esa conferencia de educación, y había muchísima gente, el auditorio estaba lleno y muchas cosas escuché ahí. Y después me encontré con una persona que conoce a este joven, como de 30 años, que está desanimado. Y esta otra persona me contó, los padres lo están presionando para que él lleve a cabo algo que él no quiere, él no acepta eso, y lo presionan demasiado, y ese es el problema que él tiene. Entonces yo entendí todo, ya que ese es el problema que él tiene, y ahora no puedo ir al joven de 30 años y decirle, mira, ahora sé lo que te ocurre y tengo la solución para tu problema. No puedo hacer eso, porque lo que me lo contaron en privado, y voy a estar revelando que este joven, el problema que tiene está difundiéndose. Todo está en contra de las leyes de la consideración. No puedo hacer eso. Yo tengo que ser hábil.
Entonces utilicé la estrategia. Yo fui a esta conferencia de la educación y escuché todo lo que respecta a la forma de educar en la actualidad y que hay que ser más contemplativo y todo lo que se enseñó ahí. Entonces me acerqué al joven de 30 años y le dije: he asistido a una clase, una conferencia de educación, y como él no está muy atento, su cabeza está muy cerrada, no, es muy inteligente, es muy capaz, pero con los problemas que tiene no puede escuchar tanto. Y le dije: ¿escuchas? Como de igual a igual le hablé. He asistido a una conferencia de educación, porque pensaba, quizá puede pensar, bueno, yo tengo mis problemas, ¿por qué lo tengo que escuchar a él? Tenemos vínculo, a veces hablamos, como dije, pero no mucho, o sea, no soy amigo de él. A veces hablamos, nada más. Y le dije: he asistido a una conferencia de educación. Le levanté la voz para que preste atención, pero con amistad, ¿no? Para llamarle la atención. Y ahí se despertó: sí, ¿qué han dicho ahí? Que si uno no puede llevar a cabo lo que le solicitan los padres, porque es algo que su naturaleza no le permite llevar a cabo todo lo que ellos quieren, que estudie tal cosa, que haga tal cosa, no puede, entonces que busque la manera de contactarse con un maestro que sí lo entienda y lo ayude a llevar su vida de acuerdo a lo que él desea, a lo que él necesita, a lo que él puede hacer. Hay cosas que él no puede estudiar. Si los padres le exigen que estudie tal cosa, él no quiere estudiar tal cosa. ¿Por qué tiene que estudiar tal cosa? O los padres le exigen que estudie todo el día. Él no puede estudiar todo el día. Él tiene que realizar actividades, es más hiperactivo. ¿Por qué tiene que estudiar todo el día? ¿Quiere estudiar mediodía quiere hacer actividades, quiere trabajar, otra cosa? Entonces, encontrar un maestro que lo guíe de acuerdo a sus posibilidades para que pueda llevar adelante su vida sin esas presiones que no las puede soportar. O sea, le apliqué todo lo que estudié en esa conferencia, lo que aprendí en esa conferencia, se lo expliqué para que él pueda salir adelante en la situación difícil en la cual está, muy difícil, pero con una manera armónica, con una manera sutil, sin invadirlo, sin revelar intimidades que me contaron, que no viene al caso. O sea, hay que respetar a las personas, saber hablar con ellas, y cada vez que me ve, me mira como buen consejo, y no me dice nada. ¿Por qué? Porque él no se puede dar cuenta de que fue intencionado lo mío. ¿Por qué? Porque lo hice así, porque sé que hay que ser reservado y no hablarle de intimidades. Uno escuchó intimidad de otra persona y revelarle. No, eso no es correcto, no está dentro de las leyes de la consideración. Lo explicó el sabio Hafetz Haim en forma detallada en su libro. Lo explicaron los sabios en el Talmud, el Tratado de Yomá. Que uno no se puede entrometer en las intimidades de otra persona cuando uno se entera algo. Si se enteró, no tiene por revelarlo ni a esa persona ni a ninguna otra persona. El respeto de la otra persona es importantísimo, es una de las leyes de la consideración muy importante. Entonces se lo dije indirectamente, y que haga lo que quiera. Si le sirve, y si no le sirve, no le sirve. Y si yo puedo ayudar de otra manera, voy a ayudar de otra manera, pero siempre respetándole a él todo lo que tiene que ver con su intimidad, que no tengo por qué saberlo, y si yo me entero por otro lado, voy a tratar de ayudar de la manera que los sabios han enseñado. Eso es importante, saber dialogar con la gente, sin invadirlos, sin recriminarles de una manera severa y hacerlos pasar vergüenza y hacerlos enrojecer de vergüenza y poner pálidos. Todo eso los sabios dijeron no es correcto. No es correcto hacer empalidecer a la persona de vergüenza, ni es correcto poner roja a la persona de vergüenza, porque eso la sangre se acumula. Explicaron todo, cómo funciona el organismo, cómo funciona el interior, las secreciones que vienen y los humos del cerebro, todo lo explicaron a eso los sabios. No es correcto, son reglas de consideración. Respetar al prójimo, encontrar la manera apropiada de dirigirnos a nuestro prójimo para decirles lo que debemos decirle. A veces hay que ser más riguroso, pero revelar cosas privadas jamás. Eso no. Revelar cosas privadas, los sabios dijeron falta de consideración es eso. Hay que utilizar otros argumentos. Si uno tiene que ser estricto, tiene que ser severo, porque es algo que a uno le molesta demasiado, sí, pero no faltar a esto de la consideración de cosas que son privadas de él, que uno se enteró, ¿por qué? Es privado de él. Cosas que tiene problemas con su esposa, que discuten, que todo eso, no, uno no puede, porque se enteró, no puede echarle en cara eso. Uno tiene que ser hábil.
Los sabios enseñaron acerca de esto de la consideración y pusieron muchos ejemplos bíblicos. Hay ejemplos bíblicos. Está el ejemplo de Hannah y Pnina. Ana es en español castellanizado. Ana y Pnina. Pnina quería que Ana pidiera de corazón íntegro y por eso la hacía sufrir, y muchas cosas que se escriben en el libro de Samuel. Y finalmente a Pnina no le salió bien. ¿Por qué? Porque es la intimidad de Ana, es la privacidad de Ana. ¿Por qué le tenía que decir eso en forma explícita? Y como esos hay muchos otros ejemplos, tanto en los textos bíblicos, en la Torah oral, para que aprendamos cómo dirigirnos a nuestro prójimo. Hay veces que se le puede ayudar, hay veces que se lo puede orientar en una forma prudente, hay veces que se necesita ejercer el rigor o ejercer el rigor. Entonces, ¿cómo hacerlo? Respetando su privacidad. Todo eso fue enseñado. Hay que estudiar esos temas para poder lograr que el prójimo reciba lo que decimos y que lo que decimos dé sus frutos dentro de lo posible. Y así vamos a poder vivir en armonía, en un mundo que puede ser un paraíso. Los sabios nos enseñaron eso. Si aplicamos correctamente las enseñanzas bíblicas, que están basadas todas en la consideración, podemos vivir en un paraíso. Y eso requiere el aprendizaje. Nosotros estamos aprendiendo, cada vez vamos estudiando más y más y más y más y más, y nos vamos perfeccionando, vamos alcanzando un nivel cada vez superior para poder lograr el objetivo. ¿El objetivo cuál es? La felicidad absoluta que se puede conseguir. Con la consideración todo se puede conseguir. Hasta aquí este vídeo, es un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.